no lo sabía. Esto me lo pensé ayer. Ayer tuve la oportunidad, lo comentaba con mi esposa cuando veníamos en el coche. Eran cerca de las 9 de la noche, yo estaba en un portal hablando con una persona, hablándole de la palabra del Señor. Ah, a veces tú me ve usted aquí, pero yo ando por ahí. Eh, y le hablaba del Señor, esta persona, porque él me contaba una historia de su vida. Era una persona, y yo le voy a pedir, no le voy a decir su nombre, pero le voy a pedir que lo tenga en sus oraciones. Aquellos que han levantado su mano, tengan en sus oraciones. Dígale al Señor, ese amigo del hermano Manuel que estaba hablando con él, acuérdate de él, acuérdate de él, acuérdate de él, sálvalo, ruegue por él. Le conozco ya años, es un catalán y le conozco años. Y él cuando me llama, siempre me llama, es un cliente mío, me dice, hola pastor, ¿cómo estás? Y me llama porque él tiene negocios y me llama para que yo le haga trabajos. Y ayer me entrevisté con él y tuve la oportunidad de hablarle del Señor, porque yo creo que Dios tiene sus propósitos. Y cuando ore por él, póngalo en sus oraciones. Ese señor que hablaba con el pastor Manuel, que acuérdate de él. No lo deje libre. Y él tiene un problema muy serio, pero muy serio. Y a veces el enemigo de alguna manera intenta influir en las personas para evitarle llegar a los pies del Señor. Y es importante que las personas escuchen el mensaje del Señor. No pierda oportunidad usted, no pierda. Mire, se lo dice una persona que yo por influencia de mi abuela y por influencia de mi madre, pagaba un billete de autobús a propósito. No me dirigía a ningún sitio. Mi propósito era levantarme en el autobús. Esperaba que el autobús se llene, ver todos los asientos llenos. Y ahí me paraba y empezaba a predicar la palabra. Porque es importante que las personas escuchen el mensaje del Señor. En los autobuses, en las plazas. Quizás alguien pueda decir aquí, pastor, pero aquí no funciona como en nuestros países. Ahí somos más libres para hablar de la palabra. No hace falta que usted provoque un impacto social que amerite la toma de atención de parte de las autoridades aquí. Se puede acercar a una persona, o se puede levantar usted de su cama y salir de su casa y pedirle al Señor, Señor, ponme a alguien esta mañana, este día, que yo no me acueste antes de hablarle la palabra del Señor, que sepan. Porque a eso ha venido usted, no ha venido solamente a trabajar, ni a tener un poco más de libertad y más de seguridad. No, usted ha venido aquí porque Dios le trajo. Primero, Dios le abrió puertas. Dios le abrió puertas. Y le trajo para que usted traiga un mensaje de salvación a esta sociedad que lo necesita. Usted es un misionero en potencia aquí. Y ese instrumento que Dios ha puesto en este lugar para hablar de su palabra y dar a conocer la palabra del Señor, eso es algo que usted lo debe tener innato en su ser, como algo natural, como algo propio. Porque dice la palabra así, porque el concepto de la palabra iglesia es los salidos fuera. En el original, salió fuera. ¿Y salió fuera para qué? Para cumplir la gran comisión, predicar de la palabra del Señor. Amén. Bien. Tome su Biblia un momento, por favor, y vaya a primera de Samuel. Primera de Samuel. ¿Qué te parece si te pones aquí el título del cortito pensamiento que traigo esta mañana? Mira lo llamativo del título, pero ve buscando Primera de Samuel. Primera de Samuel ahí. Primer libro de Samuel en el capítulo 1. Ya hay una historia que usted ya ha andado por ahí varias veces. Y mire lo que dice la palabra lo que dice ahí, el título. ¿Qué dice el título del mensaje, del pensamiento? Dice, mujeres que cuentan hazañas y transforman sueños. ¿Cuántas de esas hay aquí? Una, dos. Madre mía.
¿Cuántas contaron? ¿Cuántas aquí? Madres, 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 madres. Y yo pregunto a esas madres, ¿cuántas contaron cuando recién su niño empezó a dar o empezó a hacer su primer gesto? La siguió con la mirada. La siguió con la mirada, ya no puede escapar. Alguna contó, dice, uy, mi hijo ya... O aquella que dice, mi hijo ya empezó a hablar. Hablar no, empezó a balbucear cosas, pero para ella ya hablaba. ¿Sí o no? Y es precioso eso, ¿no? Porque se lo cuentan a uno cuando uno llega a casa y dice, oye, el niño y el logro en pareja de una madre y un padre, ¿cuál es? ¿Qué es lo que primero él dice? O lo primero que la criatura dice. Ah, sí, ¿no? Papá. Eso es como el judío dice, padre puede ser cualquiera. El buen judío dice, padre puede ser cualquiera, pero madre, es más, para ser judío primero tiene que ser, ¿por qué? ¿Por certificación de qué? De que el vientre materno haya sido de una madre judía. ¿Ah? Increíble eso, ¿eh? Eso tiene trascendencia. Padre cualquiera, puede ser un cualquiera, pero madre judía, para ser de ahí, de esa nación. ¿Y qué más? Usted como madre, y ahí estoy metiéndome en el campo de las hazañas. ¿Por qué es una hazaña? Porque cuando nace el niño, nace completamente dependiente. Yo le decía al Señor esta mañana, gracias Señor porque pusiste a mi abuela y pusiste a mi madre, que me supieron cuidar a su manera, pero me cuidaron, me salvaguardaron. Y una me llevó a la iglesia y también llevó a la iglesia a mi madre. Y Dios cuidó por medio de ellas mi vida. Y esas rodillas nunca flaquearon, siempre se mantuvieron firmes, orando, intercediendo por alguien que consideraban estaba puesto para que el Señor lo guiase. Ahora, ¿qué otra hazaña cuenta la madre? Ya habla y cuando empieza a dar los primeros pasos. Increíble, ¿verdad? Empieza, da pasos o primero gatea. ¿Se vio? Gatea. ¿Vio? Gatea, empieza a dar sus primeros pasos hasta el tiempo que camina, ¿no? Camina y empieza a agarrar todo lo que ve por delante. ¿Sí o no? Qué bonito, ¿verdad? Es bonito, ¿eh? Son una de las experiencias más gratas, más preciosas que uno puede vivir como padre. Hay algunos que todavía tenemos que enseñarles a caminar. Pero están ahí, están ahí yo le digo a mis hijos que hasta que yo no cierre mis ojos, ¿no? Hasta que yo no cierre mis ojos, yo estaré ahí, dando la lata. A veces bromeo con mi hija. El otro día estaba con mi hija hablando y le bromeaba. Digo, ya llegará el día cuando me verás ahí y empezarás, ay, si estuviera aquí para prepararle tal cosa. Hasta el final. Y le digo a ella, pues, cuando tú me estés diciendo eso, te voy a agarrar del cuello. y me dice, ay, papá, no digas esas cosas. Pues entonces, cambia. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí? Dice que vivía en Ramá un sufita de la montaña de Efraín, llamado Elcana, hijo de Jeroham y descendiente de Eliú, de Toyú y de Suf, de la tribu de Efraín. De la tribu de Efraín. Y dice más, estoy leyendo en mi versión, ¿vale? La suya tenía, dice él, 2 mujeres, ¿vale? 2 mujeres. Una llamada Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía, ¿vale? Y este hombre dice, subía todos los años desde su aldea para dar culto y ofrecer sacrificio al Señor del universo en Silo, ¿vale?
donde 2 hijos, dice, de Elí, Hofni y Finés, oficiaban como sacerdotes del Señor. Y cuando ofrecía el sacrificio, Elcana repartía raciones a Penina y a todos sus hijos e hijas. Y mientras quedaba una sola ración a Ana, pues aunque era su preferida, el Señor la había hecho. ¿Qué la había hecho? La había hecho estéril. La había hecho estéril a Ana. Y esta era la triste historia de Ana, una mujer que aunque tenía su marido, ella era estéril, ¿vale? Estéril. Cuando yo meditaba en esta palabra, yo preguntaba al Señor, le decía, ¿qué hace la palabra de Dios con nosotros? ¿Qué provoca la palabra o el consejo de Dios con nosotros? Nos provoca calificación. ¿Usted cree que la palabra de Dios está aquí para calificarnos y hacernos ver los niveles diversos en que nosotros podemos estar? Yo no lo creo, ¿verdad que sí? Está conmigo. Yo no lo creo. Creo que Dios ya dijo en su palabra que nosotros, en consideración natural, ¿qué somos? Somos lejanos a Él. Dice, no hay nada bueno en nosotros. ¿Usted lo cree así? No hay nada bueno que ofrecer al Señor. ¿Hay algo que usted pueda ofrecerle a Dios que le permita obtener el favor de Dios? ¿Sí? ¿Usted cree que hay algo? Están callados. ¿Usted cree que hay algo que yo le pueda ofrecer a Dios que con ese ofrecimiento yo pueda obtener un favor de Dios? Hay ciertos predicadores por ahí que dicen que podemos torcerle el brazo a Dios. Podemos ofrecerle algo y Él tiene que por naturaleza, o como dicen aquí, por narices, contestarnos. Eso es una idea muy vaga, voy a decirlo de manera muy protocolaria, muy sencilla, muy básica, de pensar que porque le ofrezco algo a Dios, he descubierto la manera de que Dios tenga la obligación de darme lo que yo le pido. Y eso no es así. Eso no es así porque entonces, ¿con qué soberanía usted contaría cuando se trata realmente de depender de Él? Porque Él es soberano. Y la soberanía implica de que Él tenga el poder de decidir sí o no puede hacer notorio mi dependencia y dar respuesta a mi necesidad. Si no, Dios no fuera ni poderoso ni soberano. Y Él dice en su palabra que Él es poderoso para actuar y soberano para decidir. Porque el poder no solamente implica que pueda llevar adelante las cosas sin soberanía, porque la soberanía implica la sabiduría de Dios para darte o no darte aquello que tú le estás pidiendo. Pero aquí vemos una situación, una pareja. Pero una pareja la cual tiene unas ciertas características, y por eso yo empezaba diciendo, aquí yo no traigo un pensamiento para calificarle a usted, porque en el perfil que ofrece, el ejemplo que ha quedado escrito aquí de esta pareja, de Elcana y Ana, no es el perfil precisamente que califica, sino que es el perfil a seguir o al posibilitarnos de que nosotros lo veamos como ejemplo para llevar a cabo ciertas cosas que a Dios le agrada, importantísimas ahí. ¿Qué vemos aquí? Vemos unas ciertas características de esta pareja. Ciertamente que en la Biblia podemos ver historias de parejas que no tuvieron la oportunidad de inicialmente tener hijos, que eran mujeres estériles. Ahí está el caso de Abraham con su esposa, ¿verdad? Con Sara. Ella dice la palabra del Señor que era estéril también, ¿sí o no? Era una mujer estéril, pero que confiaba en la providencia del Dios que les llamó. Escucha bien, una pareja sobre todas las cosas tiene que providenciarse del llamado. Escucha, providenciarse al llamado. Si yo tengo el llamado de parte de Dios, tengo que ver que providencialmente de Él puedo depender y a Él puedo acudir. Y eso es lo que entendió Abraham, por decir en palabras muy sencillas. Que aunque había esterilidad, aun cuando la edad era avanzada, ellos vieron que en Dios podía darse cambios y transformaciones.
Pero todo tiene que empezar por algo que yo establecí en el título, tiene que empezar por una hazaña. ¿Por qué? Porque la palabra hazaña que yo considero aquí son aquellas cosas que usted ve, es normal, es natural que en el proceso de crecimiento del niño se empiecen a dar cambios. Y una de las cosas primarias que nosotros vemos es la mirada del niño. La mirada es objetiva y empieza a definir que lo que se mueve tiene algo de interesante. Escucha bien lo que voy a decir ahora. Tiene que usted como un niño pequeño depender de Dios y buscarle, porque la mirada implica búsqueda. O sea, yo busco lo que es interesante. Yo no sé lo que usted entiende por interesante, que le provoque buscar. Déjeme decirle esta mañana que cuando hablé aquí de la importancia de la oración y fui objetivo en el decir cuántos creen que la oración es poderosa, es porque usted tiene que empezar a definir con la vista espiritual que hay algo interesante, importante en tener total comunión con el Señor. Y una de las formas que implica la pareja, de la cual hablo esta mañana, en el caso de Ana, es que ella vio con su sentido espiritual, vio que la oración podía traer cambios a su propia vida, a su estado corporal definitivamente. Entonces, vemos el caso de parejas estériles. El caso de Abraham es una. ¿Qué otro caso hay en la Biblia de esterilidad real? Es el caso de Isaac, ¿verdad? Isaac también con su esposa, también ella era estéril. Pero sin embargo, Dios transformó esa situación, cambió esa situación. Entonces, se dice de Ruth que era aquella madre inicial de la cual surgirían, ¿qué cosa? Surgiría el Salvador para ir de manera astronómica saltando. Pero, ¿qué es lo que estamos intentando establecer esta mañana aquí? Es que en el momento en que usted perciba, que yo perciba, que todos como comunidad percibamos, y especialmente en este caso las mujeres perciban, de que cuando su sentido espiritual o su visión espiritual pueda ser objetiva en relacionarse, en ponerse en comunión con Dios, entonces empezaremos a ver lo que realmente es interesante en la vida espiritual de un creyente o de una creyente. ¿Qué vemos en el caso de Elcana y Ana? Primera característica que yo consideré aquí, que eran una pareja de templo. Elcana y Ana eran una pareja de templo. Dice la palabra del Señor aquí, hablando primera de Samuel, que tanto Elcana como su esposa, ellos acudían, no en esa visita al templo de Jerusalén, porque en ese momento donde ellas iban a adorar en Silo, todavía el arca no se había trasladado a Jerusalén, estaba en Silo. Escucha bien lo que voy a decir, porque aquí hay revelación. Aquí hay revelación. A veces nosotros tenemos la persuasión de establecer cuál es el lugar importante donde yo debo acudir, y eso puede transformarse en un estilo de religiosidad, ¿vale? De religiosidad. Hay quien considera o puede llegar a considerar que no es tan importante ir un día a la iglesia y que otro día es el puntual cuando yo debo ir. Mas sin embargo, cada convocatoria que Dios nos hace a nosotros para estar en su presencia tiene que percibir su alto grado de importancia, porque no nos está llamando el hombre, sino que nos está llamando Dios. Dios. ¿Usted cree que las casas de bendición son ideas que se le ocurrieron al pastor o a su esposa? Porque los dos convulgan en la misma visión y en el mismo ministerio. ¿Usted cree que eso fue idea de hombre? No, hermano, fue idea de Dios. O sea que cuando alguien de aquí le intenta motivar a usted a que forme parte de cada objetivo, de cada plan, de cada proyecto de iglesia, ¿a quién implica eso? ¿A los responsables o a todos? Silencio absoluto. Implíquese. Si yo levanto mi mano, a lo mejor luego no me van a ver ahí. No, en el momento que usted levanta su mano, usted entra en dependencia. En el momento que usted da la palabra, usted entra en dependencia. Porque déjeme decirle una cosa, que cuando usted decide servir al Señor, ya tiene algo en contra. Cuando usted decide servir a Cristo, ya tiene una masificada cantidad de opositores. Pero que se van a mover no en contra suya,
Se van a mover en contra de la voluntad de alguien que es más poderoso que ellos. Por eso usted tiene que aprender a ver objetivamente con la visión espiritual y empezar a seguir lo que es importante. ¿Qué es importante para mi vida? Es importante Dios. Yo anoche cuando hablaba con esta persona, ¿sabe lo que me decía él? Manuel, ya me queda poco tiempo, me decía. Ya me queda poco tiempo. Yo ya entiendo que me queda poco tiempo. ¿Sabe? Y yo le decía, bueno, poco tiempo, no sé, pero yo creo que el tiempo importante de Dios para ti es ahora. ¿Por qué? Porque todavía estás vivo. Y ese estado de situación actual es el que te puede permitir tomar la decisión de empezar como el niño a ver lo que realmente es importante. Es importante, pero eso solamente es importante para alguien que está próximo y está en una situación tan caótica y está próximo a partir de esta tierra. No, es para ti y para mí que estamos todavía contando con cierto estado de salud. No hay que esperar a estar crítico, no hay que esperar a estar decadentes, no hay que esperar a situaciones completamente tan llenas de problemas para volver nuestra mirada a Cristo. ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas precisamente que Dios no le agradaba de su pueblo. ¿Por qué? Porque se deja influir fácilmente del mundo que les rodeaba. Y eso no puede ser posible. Mire, este perfil que implica el comportamiento de esta pareja empieza con que primero eran gente de templo. Ellos iban no solamente a la fiesta de la Pascua, ellos iban a la fiesta de los panes sin levadura, ellos iban a la fiesta de los tabernáculos, ellos iban a las 3 fiestas a las cuales eran convocados en ese tiempo. Ellos acudían. Y acudían no solamente a ser parte presencial del lugar, sino que la palabra de Dios dice que ellos iban ahí a ofrecer sacrificio a Dios. Escucha bien la expresión, sacrificio a Dios, sacrificio. ¿Y qué es un sacrificio, mi hermano? Un sacrificio primero no es barato. Primero no es algo que surge de la noche a la mañana, no, es algo que se prepara. Sacrificio es algo que a usted le cuesta y que ese costo es notorio, es evidente en su vida. Quiero ratificar algo y pedí disculpas a mi pastor por decirlo, porque es natural que él tenga una preocupación por las vidas que puedan tornar el pensamiento cuando la iglesia se desloque a otra situación geográfica. Yo creo que el seguir a Cristo no es lo mismo que seguir a un hombre. Y si la naturaleza del llamado de Dios, de la convocatoria de Dios, le implica a usted, usted tiene que estar en el lugar donde Dios le ha puesto. Y aunque eso le implique a usted el tener que sacrificar horas de descanso, desplazamiento, sobre todas las cosas, usted no está tributando a un hombre, está tributando a Dios. Y eso es importante que usted lo tenga claro. Eso es importante. ¿Por qué? Porque con la visión espiritual que usted tenga, usted va a ver lo que realmente es interesante. El niño cuando empieza a seguir con la mirada es porque algo le llama la atención y lo considera, aunque percibe en su poca condición de mente, él percibe que es importante lo que se mueve. Y si la iglesia se empieza a mover, tiene que usted verlo como importante cuando todavía está aquí. Importante que la iglesia se mueva. Si Dios ha dicho que la iglesia tiene que moverse, es importante, mi hermano. Y yo tengo que moverme en función a lo que Dios establece para su iglesia. Dios establece para su iglesia. Ahora, primera característica en el perfil de esta pareja, eran gente de templo. ¿Quiénes pensaban ir al templo? ¿Quiénes pensaban ir al templo? Los dos. Los dos. O sea, que el grado de importancia, ¿para quién era? ¿Para el hombre o para la mujer? Para los dos. Para los dos. Para los dos. Y si uno de ellos todavía percibe como que la importancia no es tanta, el otro tiene que ser un ejemplo. El otro tiene que ser un ejemplo. Le voy a contar una historia personal. Y aprovecho que mi esposa está aquí.
no ha sido fácil el implicarnos con la obra. No lo estoy contando aquí, estoy contando allá. Estoy contando allá. Pero hay una cosa que yo consideré importante, es que toda rodilla doblada delante del Señor por una alma que sabe usted que necesita a Cristo, vale la pena exponerla delante de Dios. Vale la pena, mi hermano. Vale la pena. Vale la pena. Aquí había una situación realmente problemática. ¿Por qué? Porque en medio de esos desplazamientos al templo de parte del Cana y de Penina, del Cana y de Ana, había una penina. Había una contradicción, había una lucha, había una confrontación, había una incomodidad. Y ahí está el verdadero sacrificio. ¿Por qué Dios escuchó la oración de esta mujer? Porque primero había una valoración en lo que se hacía. Había un alto valor en lo que se hacía. Yo no sé hasta qué punto usted ha llegado a validar el estar aquí. Mire, me voy a meter en una zona escabrosa. ¿Hasta qué punto usted ha llegado a valorar el estar aquí? ¿O se ha convertido en un tradicional? ¿Costumbrista o religioso? El domingo es día del Señor, hay que estar en la iglesia. No, mi hermano. Primero que cuando usted entra por esa puerta estrecha, usted entre, voy a ponerlo de esa forma básica y sencilla. Cuando usted entra por esa puerta estrecha, usted cuando entre, mi hermano, le voy a decir algo con mucho cariño. Cuando usted entre por esa puerta, sepa que ese umbral está manchado de sangre. Y no de un macho cabrío, no de un corderito ahí, como en el tiempo de los hebreos cuando salieron de Egipto. No. Use un poco la mente y sepa que cuando usted entra por esa puerta, ese umbral está manchado con sangre del único Dios, el único justo, el cual tuvo que pagar un alto precio porque usted entre por ese umbral. Si usted llega a este lugar, usted sepa, tenga la certeza, tenga por naturaleza el pensar, gracias Dios, porque si entro por esa puerta es porque tú pagaste el precio, no es gratis esta entrada. Escucha bien, a veces se sintetiza y se desvaloriza o se relaja el valor de entrar por esta puerta a este lugar y resulta fácil. A veces tratamos de este lugar hacer tan trascendente el hecho de que hay lugares donde tienen verdadera contradicción los cristianos. Escucha bien una cosa, mi hermano. No tergiversemos tanto el concepto. Y sepa que tanto en China como aquí ha costado un precio. Ha costado un precio. No es gratis que usted esté en este lugar. No es gratis que usted esté sentado en este lugar. No es gratis que usted esté aquí adorando al Señor. No es gratis. No salió a bajo precio. Fue alto el precio que se pagó. Lo pagó alguien, el que no se merecía pagarlo. Mas sin embargo lo pagó y lo pagó por amor a usted. Por amor a nosotros lo pagó. Lo pagó. El Cana y Ana eran personas de templo. Pero eran más que eso, mi hermano. Más que eso. ¿Por qué hablamos de mujeres que cuentan hazañas y transforman sueños? ¿Por qué? Porque la oración de esta mujer cuando estuvo en el templo, lo cual fue hasta tergiversado por un sacerdote y fue cuestionado, era la descripción o era el perfil de alguien que sabía que en medio de la circunstancia, en medio de la dificultad, hay un Dios todopoderoso que puede transformar sueños. Por tanto, ¿qué usa Dios para transformar sueños? ¿Qué usa Dios o qué usó Dios si hablamos del perfil de Ana para transformar sueños? Escuche bien una cosa. Me voy un poquito al contexto. Sansón había muerto, había desaparecido. La nación estaba dividida. La nación de Israel estaba dividida. Aparte de eso, dice que los que oficiaban los cultos eran corruptos. La sociedad era idólatra. Los sacerdotes corruptos, la sociedad idólatra,
corrompida, y en medio de eso hay una mujer queriendo un hijo. Yo digo una pregunta, me hacía una pregunta mientras meditaba en esta palabra, porque a veces nos da miedo a nosotros. Yo he oído a parejas decir, yo hijos no quiero, porque traerlos para que vivan en esta sociedad tan enfermiza y tan corrompida, no, mejor me quedo así. Escucha una cosa aquí. Yo con la pregunta aquí, la tiro así al aire. ¿Es posible que yo pueda pensar como pareja en traer un hijo al mundo en medio de una sociedad corrompida? Y ya no digo sociedad, me voy al sacerdocio, soy cristiano, y en medio de una sociedad en la cual hay sacerdotes corrompidos, que en vez de llevar a alguien a la rectitud, lo llevan a la contaminación y a la perdición. Y alguien puede pensar, no, pastor, no podemos nosotros traer una... No. Según la Biblia, es posible traer hijos. ¿Por qué? Porque en esos hijos no está la voluntad de Dios. Un hijo en la voluntad de Dios no es un hijo en la voluntad de la carne, sino en la voluntad del Espíritu. En la voluntad del Espíritu. ¿Qué es lo que destaca en medio de esto, mi hermano? Y quiero ir rápido aquí para concluir. Es el hecho de que Ana... ¿qué hace al orar al Señor? ¿Qué hace al orar? Dice que ella, ¿qué hace? Ella primero se implica. Y una de las cosas que hace más que orar es que ella, dice aquí el primer capítulo de 1 Samuel, ella se humilla, ella ayuna y ella llora. Se humilla, ayuna y ora. Ahora, yo no quiero aquí calificarle si usted ora, si usted ayuna o si usted se humilla. No sé cómo lo hará. Pero a veces en la Biblia, sin que esto sea el sobre que le doy al predicador, esto es palabra que el Señor pone para que yo las aprenda y las pueda utilizar como instrumento. Porque no torcemos el brazo a Dios, nos alineamos en su voluntad, que es una cosa muy distinta. Yo soy malo, pero porque puedo adicionar un sacrificio material, puedo decirle al Señor que cumpla mi voluntad. No, mi hermano. La única voluntad a la cual Dios le ofrece su distinción, la percibe y le llama la atención, es la que tiene que ver con su propia voluntad, no con la voluntad del hombre. ¿Y Ana qué hace? Dice, Ana ayuna, Ana ora, Ana se humilla, Ana llora. ¿Pero por qué lo hace? Porque ella ha entendido algo que a veces a nosotros nos cuesta entender. Y por eso yo hablo aquí de la hazaña de una mujer, de una santa mujer, a la cual nosotros deberíamos ver, no solamente las mujeres, todos. Porque aquí está, Dios dejó citado no solamente a Ana, sino que citó también a Elcana. También lo citó a él. ¿Y qué dijo de esto? Dice que esta mujer, ¿qué hizo? ¿Qué entendió? ¿Qué fue lo que percibió Ana aquí? Fue algo que es realmente valiosísimo para una mujer. ¿Qué es? Primero, que cuando ella habló con el Señor y expuso su petición delante del Señor, ella estuvo diciendo de que todo aquello que pueda hacer el Señor por ella, en eso solamente la participación que ella quería tener. Escucha bien, que en ello la única participación que ella quería tener es en ser el instrumento. En ser el instrumento. Explícalo mejor, pastor. Sí. ¿Qué es lo que está pidiendo Ana? Ser madre. ¿Sí? ¿Y la madre qué quiere? Un hijo. ¿Vale? Un hijo. Y ella dice que ella por eso ayuna, ella ora, ella se humilla. ¿Por qué? Porque quiere un hijo, pero no lo quiere para ella. ¿Lo quiere para quién? Lo quiere para el Señor. Oiga, si nosotros hacemos una transcripción muy sencilla de esta petición, es que cuando yo deseo algo, el primer deseo, escucha bien, que cuando hablamos de diezmo, cuando hablamos de sacrificio, cuando hablamos de ofrecimiento al Señor, a veces nosotros calificamos o clasificamos el ofrecimiento, pero en el concepto genérico de parte del Señor, con integridad absoluta, es que todo lo que me ofrezcas a mí, en lo que sea, pequeño o grande, tiene que ser primeramente para mí, dice Dios.
Tiene que ser pensando en mí. Y lo que entendió Ana, ¿qué fue? Que todo aquello que ella pedía, en eso la única implicación que ella, o en lo único que quería participar, era en ser el instrumento. El instrumento. No pedía que Dios le satisfaga una petición para quedársela a ella. No, quiero algo en lo cual yo pueda simplemente ser el depositario. Solamente ser el depositario, no quiero nada más. Y ese depositario implica que cuando yo obtenga aquello que Dios va a proveer a mi vida, Él a mí me use simplemente como un instrumento, porque lo que yo voy a recibir no va a ser para mí, va a ser para Él. Ahora, apliquemos eso por un momento a nuestras vidas particulares, personales, espirituales, propias, naturales, participativas de iglesia. ¿Cuántas de las cosas que usted está pidiendo las está pidiendo porque se las quiere ofrecer a Él? Llámese lo que sea, toda decisión que usted tome, ¿cuántos de sus hijos han sido entregados al Señor? ¿O cuántos están o siguen siendo retenidos porque usted piensa que esos hijos no pueden ser el proyecto de Dios? Escucha bien. Decía yo, la nación estaba corrompida, el sacerdote corrompido, la nación dividida, pero en medio de esa petición, Dios estaba provocando un gran proyecto para su pueblo. ¿Cuál era el gran proyecto para su pueblo? Levantar un profeta, y un profeta tan importante como Samuel, el cual iba a ungir al futuro rey de Israel. Ahora, mi hermano, mi hermana de aquí, madres amadas, ¿cuántas de las cosas que ustedes desean las están deseando para el Señor o las están deseando para sí mismas? No es una toma de atención, es una palabra de amor de parte del Señor esta mañana. Que cada cosa que tú decidas, que cada cosa que tú pienses, que quieras obtener, que esté albergado en tu corazón como un pensamiento propio y natural, la desees para Dios antes que para ti misma. Por eso empezaba yo diciendo aquí, ¿cuántos creen que la oración es importante? Y la mayoría dicen, yo creo que la oración es importante. La oración es importante. Pero la oración tiene que ser una vivencia en nuestras vidas. Una vivencia. El llanto, el lloro, la humillación, el ayuno. Todo aquello que yo ofrezca al Señor tiene que ser patente y tiene que ser parte natural de nuestras vidas naturales. Para que Dios, en medio de todo eso, sea Él actuando sobrenaturalmente en nosotros. Póngase de pie, por favor. Mire, no sé cuántos aquí tengan por naturaleza orar. Puede decir usted, pastor, ¿qué pregunta hace, no? Porque lo normal en un cristiano es que ore. ¿Sí o no? Lo normal en un cristiano es que ore. ¿Cuántos dicen, para mí es natural orar, para mí es natural humillarme, para mí es natural llorar delante del Señor, para mí es natural humillarme delante del Señor, orar constantemente delante del Señor? Le digo una cosa, empiece a tomar la oración que hace con una connotación diferente. Y empiece a decirle al Señor, quiero empezar a orar sabiamente, considerando que aquello en lo cual está el contenido de mi oración, sobre todas las cosas, tenga por denotación, por algo importante, por algo percibido de parte tuya, que sea primero para ti, que sea algo primeramente para ti. Y empiece a cambiar su oración, su súplica delante del Señor. Y diga, Señor, yo quiero orar como Ana, en lo cual yo quiera por naturaleza verme simplemente como el instrumento. Y deseo fervientemente que el siguiente deseo, o el deseo que ahora mismo estoy teniendo, Señor, primeramente tenga que ver con exaltar tu nombre y que tú te sientas agradado de parte mía. Y no solamente para satisfacer mi propia necesidad. Y ponga al Señor en primer lugar. ¿Qué le parece si oramos? Oramos. Y usted habla un momento con el Señor.
y le dice, Señor, yo esta mañana vengo a ti, Padre, porque yo necesito que mi oración tenga una transformación. Tenga una transformación. Sea diferente. Porque quiero empezar a ponerte a ti totalmente en el lugar que te corresponde. Y el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas es el primer lugar. Señor, esta mañana venimos delante de tu presencia, Padre. Señor, es sencillo, es corto el pensamiento, mi Dios. Cuando vemos este ejemplo que tú dejaste patente en tu palabra, vemos a una pareja, Señor, completamente vinculada, Señor. Vinculada completamente, integrada, Padre Santo, con el lugar, primeramente con el lugar. ¿Dónde es el lugar? Donde tú estás, Señor. Tu palabra dice que tú eres, Señor, omnipresente y estás en todo lugar. Y el lugar donde tú ahora posas o vives es en nuestras vidas como templo, Señor, como tienda tuya. Señor, yo esta mañana, Señor, te pido, Padre, Señor, que tú vengas a ser ese primer lugar en las cosas, en mis deseos, en mis peticiones, Señor, y que en mi corazón siempre haya albergada, Señor, el cumplir con tu deseo más allá de cumplir con los propios míos, Padre. Porque reconozco, Señor, que si es así, tú también me vas a permitir a mí, Señor, como lo permitiste con esta mujer de la cual fue madre de Samuel, Señor, poder sentirme satisfecha. No por lo que obtengo, sino por cuánta gloria, Señor, viene, Señor, a darse cuando tú me usas a mí como un instrumento, Padre. Señor, yo te ruego esta mañana, Señor, por todas las madres que están aquí, Padre. Señor, porque ellas sigan siendo usadas como hasta ahora, como instrumentos tuyos para glorificarte, para honrarte, para bendecir a vidas, Padre Santo. Tú las trajiste hasta este lugar, Señor, y las trajiste con un propósito. Para que ellas, Padre Santo, no solamente aquí cuenten hazañas, sino que empiecen a transformar los sueños de esta nación, Padre. ¿Cuántos hijos provenientes de ellas viven aquí? Y algunos de ellos, Señor, seguro tú los tienes visto y los tienes ahí, Padre, Señor, como los futuros instrumentos, Padre, para bendecir a muchos, para transformar sueños, para cumplir metas, para hacer propósitos, Padre Santo. Padre, pero yo te ruego, Señor, siga usted provocando en nuestras madres asistentes a este lugar a seguir siendo mujeres de oración, mujeres que se humillan, mujeres que lloran delante de ti, que doblan rodillas, Padre Santo, y que suplican a quien realmente puede, Señor, cumplir aquellos propósitos que tú ya estableciste para cada familia, Padre. Señor, gracias, Señor, por este lugar. Gracias por nuestras madres que están aquí. Gracias por ellas, Padre, por el esfuerzo que cumplen, por ser luchadoras, por ser, Padre, mujeres valientes que se atrevieron a cruzar, oh Dios, el océano, Padre, porque tú las trajiste hasta aquí y no han parado, Señor, oh Dios, de esforzarse y de ser valientes, Padre, para alcanzar metas. Gracias por ellas, Padre. Bendícelas, mi Señor. Señor, bendice a cada una, Señor. Dales de ti, dales de tu gracia, dales de tu misericordia, Señor. Y sobre todo, abrázalas, Señor, si en algún momento, Señor, viven momentos de soledad. Abrázalas, Señor, oh Dios. Y provoca en ellas, Señor, la satisfacción de tener a alguien que sobre todas las cosas cuida de sus vidas y cuida de sus hijos y cuida de su familia, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y la iglesia toda dice, amén.